Relaciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el caso Vacancia PPK. La vacancia de PPK fue una iniciativa del Congreso de la República con la finalidad de destituir al presidente, aduciendo una presunta permanente incapacidad moral. En reiteradas ocasiones, PPK negó el vínculo con la empresa constructora brasileña Odebrecht e incluso adujo que tampoco tuvo vínculo laboral con alguna empresa peruana que tenía nexos con esta. Sin embargo, en una entrevista hecha por Radio Programas del Perú, reconoció haber sido asesor financiero de varias empresas, incluyendo de H2 Olmo, empresa que en el año 2004 ganó la concesión del proyecto de irrigación Olmos. En su defensa, Pedro Pablo Kuczynski dijo que él no era funcionario público, que él era un privado y que esa era la manera de ganarse la vida. Las investigaciones hechas por la Comisión Lavajato, presidida por la señora Rosa María Bartra, congresista representante de la bancada de Fuerza Popular, presentó documentación que le fue entregada por Odebrecht, en la que se podía ver que se habían realizado siete pagos a la empresa Westfield Capital, cuyo propietario es el señor Pedro Pablo Kuczynski. 4 de esos pagos se habían hecho durante el año 2004 y diciembre de 2007, por una cantidad de $800.000 aproximadamente. Cabe señalar que durante esa época el señor Pedro Pablo Kuczynski tenía el cargo de ministro de Economías y Finanzas en el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo Manrique. En su defensa, el expresidente dijo que si bien Westfield Capital era su empresa, él desconocía los pagos que se habían hecho por consultoría, puesto que no tenía ningún cargo administrativo en su empresa, y que fue más bien su socio, Gerardo Sepúlveda, quien firmaba los contratos. En otra entrevista periodística, señaló que no conocía las actividades de Westfield Capital cuando asumió el Ministerio de Economía y Finanzas y la presidencia del Consejo de Ministros, pero que recibió algo de dinero por consultorías. Esto fue motivo suficiente para que el Congreso aprobara la admisión de una moción multipartidaria para que se plantee la vacancia presidencial por una presunta permanente incapacidad moral, por faltar a la verdad. Fueron los congresistas de 5 bancadas, legisladores opositores, que lo acusaron de mentir para cubrir sus vínculos con Odebrecht. Los representantes en su mayoría aducían que Pedro Pablo Kuczynski no los podía representar moralmente, que él era prácticamente quien estaba llevando la gobernabilidad a la inestabilidad política, ¿no? Y que todo funcionario público se debe a su país y a la Constitución más que a una persona. Sin embargo, la bancada oficialista, representada por el congresista Juan Cheput, dijo que el Congreso se había encaprichado en sacar a PPK del gobierno y que existía alguna
sin que existiera alguna causal. La institución de la vacancia presidencial ha estado presente en la Constitución desde la formación de la República, desde la Constitución de 1823 hasta la actual, la de 1993, donde en su artículo 113 habla de la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. En caso de ser vacado el presidente, se produce el reemplazo del titular, asumiendo la función el primer vicepresidente. La doctrina tradicional divide los poderes como una forma de evitar la concentración del poder en una persona o en una entidad, impidiendo así la arbitrariedad. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, el Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros, quienes se encargan de una serie de funciones como la administración del Estado. Corresponde al Presidente de la República cumplir y hacer cumplir los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Ellos representan al Estado dentro y fuera de la República, dirigen la política general del gobierno y velan por el orden interno y la seguridad exterior de la República. También entre su principal función puede dar normas, es legislar. El poder legislativo radica en la facultad de desarrollar y modificar las leyes. Este poder es representado en un régimen democrático como el nuestro en el Congreso. Una de las funciones que tiene es el de fiscalizar. Para ello, la Constitución le faculta al Congreso a realizar las investigaciones que sean necesarias a nivel general, como al propio Poder Ejecutivo. Así lo dice en el artículo 97 en función fiscalizadora. Según lo señala el artículo 102 de la Constitución Política del Perú, son atribuciones del Congreso dar leyes, dar resoluciones legislativas, así como el de interpretar, modificar o derogar las normas existentes. Si la mayoría de representantes del Congreso son opositores al Ejecutivo, porque no son del mismo partido político, la situación se torna difícil, pues el Ejecutivo llega con una serie de ideas, proyectos, que quiere transformarlas en leyes y que supuestamente las necesita para gobernar. El Congreso podría aprobarlas o no, o tal vez podría modificarlos, sin que el Ejecutivo quiera que se desnaturalicen sus ideas principales. En el Perú, el Congreso tiene la facultad de la insistencia, o sea, decir al Ejecutivo que es así como tiene que ser. Pero para eso necesita por lo menos 2/3 de votos para prevalecer su insistencia. Los partidos políticos son piezas fundamentales para las diversas opiniones. Los representantes electos de esos partidos son esenciales en una democracia. La confrontación de sus ideas opuestas ante un problema hace que cada frente defienda sus respectivos puntos de vista, debatiendo sobre el mejor interés para la ciudadanía. Es difícil que en el Congreso los distintos representantes políticos, como de derecha o de izquierda, lleguen a un acuerdo en común, a excepción que lo común que tengan sea obstaculizar al Ejecutivo, o bien entrar en una competencia de ideas muchas veces que tienen la misma meta, pero
Cada quien lo pone a su criterio y a su interpretación para ver quién tiene el poder de hacer más proyectos de ley. Me sorprendió, o es sorprendente, que en relación a la vacancia presidencial hayan sido 5 las bancadas que apoyaron esa moción. Sin embargo, a pesar del apoyo, esta no se dio, en especial porque una bancada, la que solicitó el pedido de vacancia, abandonó el hemiciclo en el momento de la votación. El legislativo debería elaborar propuestas de ley con prudencia y análisis, que explique y que proponga por hecho y por derecho los casos que se aplique la vacancia presidencial. Deberían de pensar en la salud del cuerpo político y en la gobernabilidad de la democracia.